Hola a todos, mi nombre es Natalia. Generalmente hago videos de ilustración y de libros algunas veces. Y sobre libros, se trata sobre todo lo que yo he notado dentro del mundo del internet, BookTok y YouTube también, que hay muchos comportamientos que no me gustan. Están pasando muchas cosas que me parecen muy pesadas y que no deberían estar pasando. También que tiene mucho que ver con la actitud en general que la gente tiene hoy en día en el internet, que todo el mundo está como con, con los puños así todo el tiempo, con ganas de pelear con todo el mundo, porque están pasando cosas muy pesadas en el mundo y la gente está muy cansada y la gente no tiene como desahogarse de otra manera, y también hay mucha gente joven que no sabe regular sus emociones y empieza a haber muchísimo bullying y muchísimas actitudes muy pesadas que no tienen sentido y que no se reconoce como la responsabilidad como consumidor de contenido, sobre todo, y que tú tienes el poder de cambiar lo que estás viendo, a pesar de que pareciera que no, que pareciera que Instagram, que todas estas aplicaciones de redes sociales te controlan a ti. Es mentira. Tú puedes buscar el contenido que realmente te interesa, y hay que ser muy consciente de que no hay mucha gente que no va a pensar igual que tú, y si quieres que piensen todos igual que tú, que les gusten los mismos libros, que le hagan las mismas cosas, que se comporten de la misma manera, es ilógico. Es ilógico porque la gente es muy diversa y la gente tiene gustos subjetivos. Y los libros es un gusto subjetivo. Hay gente que le gusta libros que yo considero que son muy malos, pero que también puedo reconocer con la razón porque les gustan y porque a mí no me gusta. Y que cuando uno ve diferentes creadores de contenido hay que entender que son creadores de contenido, ¿sí? Que son influencers de libros, es su trabajo, la cantidad de libros que leen, la velocidad en que los leen, es porque es parte de su trabajo, y porque si no leen de esa misma cantidad de libros a esa misma velocidad, las aplicaciones del algoritmo no van a poder hacer dinero, no van a poder sobrevivir. Entonces, porque las aplicaciones en general de las redes sociales están pensadas también en una lógica del consumismo, que es un problema sistémico de la sociedad, que no es un problema de las personas como individuos solamente. Como nosotros como comunidad ayudamos a la sociedad de consumo, pero es un problema sistémico de muchos años, y que una sola persona que lee 17 libros al mes, y que parece ilógico que leyera tanto, pero es que hay que tener en cuenta que es un trabajo, y parte de su trabajo, la mitad de su trabajo es leer, la otra mitad de su trabajo es editar y hacer administración, y tienen todo el demás tiempo libre para leer que una persona que está trabajando en cualquier otro trabajo. Si yo puedo leer 4 libros al mes. Para mucha gente 4 libros al mes es mucho, pero es mi hobby número uno. Pero yo nunca he podido leer más de 6 libros al mes. Cuando he logrado leer 8, creo que es lo máximo que logré leer. Fue una época en la que solo estaba haciendo eso y que estaba en vacaciones y estaba en la universidad. Es otra cosa cuando uno está trabajando y uno tiene otras cosas en su vida que lo hace muy difícil, pero yo sé que yo como persona leo muchísimo más rápido que otras personas, pero porque yo priorizo la lectura bastante, y también yo escucho audiolibros, y también eh, es otra mentalidad. Yo tengo un ritmo de lectura mucho más rápido que otras personas, porque eso hay que entenderlo, no todo el mundo tiene el mismo ritmo de lectura. Hay mucha gente que lee un libro y se queda pensando en ese el resto de los meses, varios meses, puede leer dos libros al año y con eso está satisfecho, está bien. Lo importante es leer, de eso se trata la lectura ya. Y hay gente que le da resaca del libro. A mí me da resaca del libro de vez en cuando, y cuando estoy en momentos muy, muy estresantes de mi vida no puedo leer. Entonces hay que entender todas esas implicaciones cuando uno ve contenido en el internet. Sí, que no todo el mundo lee lo mismo. La gente que lee muchísimo, muchísimo, tiene muchas cosas que lo hacen poder leer así. Pueden tener este sistema de lectura de que uno puede escanear la página, que era muy famosa, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Kepler,
yo lo, pero es que uno lee la página y lee en vertical y no en horizontal, palabra por palabra. Es una forma de lectura muchísimo más rápida. También están los audiolibros o la lectura inmersa, que es escuchar el audiolibro y leer el físico, que yo no recomiendo mucho si a ustedes les cuesta mucho leer y quieren leer más. Y como no está sobreestimulado por las redes sociales todo el tiempo y la vida es supremamente pesada, uno tiene muchos problemas de concentración que tiene que ver con la sobreestimulación de las redes sociales, particularmente TikTok. Entonces, una forma como de ayudar a la concentración y a volver a tener retentiva de nuevo es escuchar el libro al mismo tiempo y leerlo, porque te ayuda a tener el mismo ritmo continuo y ayuda al cerebro a concentrarse. Y mucha de esta gente hace eso y puede leer muchísimos libros. También hay que tener en cuenta qué género están leyendo las personas de los influencers. Muchos influencers leen particularmente un género porque les gusta mucho naturalmente, pero también porque les va muy bien económicamente. Hacen muchos videos de libros, son famosos por recomendar libros de cierto género. Entonces, por ejemplo, leer romance es muchísimo más rápido por el lenguaje en que se usa, no necesariamente porque sea un género vacío, porque eso me parece estúpido. Muchos de esos libros de romance tienen cosas muy buenas, dicen cosas muy interesantes que lo hacen a uno pensar mucho, pero el lenguaje es contemporáneo a lo que uno conoce. Generalmente está pensado para que tenga un final feliz y para que es un género que es muy chévere cuando uno está entre libros de diferentes géneros. Es bueno leerlo de vez en cuando uno no quiere leer algo supremamente serio, y está totalmente bien. Pero hay muchos libros muy buenos en los libros de romance, pero también hay libros muy malos, y eso se trata la lectura, ¿no? Aprender a identificar qué le gusta y qué no le gusta en los géneros. Es una persona que lee mucho romance como trabajo, como influencer, va a leer muchísimo más rápido que una persona que está leyendo solo el género literario de, de mágico realismo o histórico o contemporáneo, que trata temas supremamente pesados, o que es muy poético, o que son libros clásicos. O sea, leer Ana Karenina, el Conde de Montecristo, Jane Austen, cualquier libro de Jane Austen, uno tiene que cambiar la lógica de lo que está leyendo, porque tiene un lenguaje antiguo que está pensado de otra manera. A veces es necesario hacer una investigación cultural un poquito, no es como buscando un poquito en el internet. Pues bueno, que era común en esta época, y uno puede entender mejor el libro, y porque esos son libros viejos que están escritos para las personas de su época, y nosotros los estamos leyendo desde nuestra perspectiva de ahora. Entonces es muy diferente leer esos libros, y uno se va a demorar más que leer un libro contemporáneo, ¿no? En general, un libro que tratan temas supremamente complicados o muy pesados, que para muchas personas son difíciles de leer. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, y que para mucha gente es un trabajo. No significa que no estén leyendo, o no significa que se están mintiendo, porque eso también está pasando mucho, diciendo que las mujeres, porque sobre todo con las mujeres que son influencers de libros, que eso me molesta mucho, porque solamente es misoginia. La gente está siendo misógina, porque lo he visto, ¿no? Con muchos hombres hablando sobre las mujeres que leen, y con mujeres que les parece que ellas no están leyendo, y es mentira. O sea, que tienen misoginia internalizada, que todos nosotros tenemos algo de misoginia internalizada, todos, incluyéndome. Entonces, eso es más una discusión de misoginia que cualquier otra cosa. Estas personas sí están leyendo, pero probablemente están leyendo de otra manera, leyendo muchísimo más tiempo, y géneros en particulares que pueden ser un poco más rápidos de leer, no necesariamente buenos o malos. También hay un problema hoy en día en la publicación de libros, sobre todo en los libros anglosajones, de romance y de fantasía de romance, que es romance, que las editoriales tienen en cuenta que por el TikTok pueden promover muy fácilmente los libros, y que pueden vender libros de mala calidad a gente muy joven que no ha leído en mucho tiempo, y aprovecharse de estas personas y escribir libros malísimos, o sea, libros que no les falta mucha
edición. Eso es algo que hacen las editoriales por el capitalismo y el interés y los problemas que tiene la sociedad en esta sociedad de consumo. Que también yo sé que lo hacen estas editoriales también porque necesitan dinero para financiar otros libros que les interesa más, lo cual también es malo, me parece que es también misógino porque están dirigidos muchos a mujeres muy jóvenes y a chicas adolescentes. Entonces hay libros muy malos, pero no significa que todos sean malos. Hay unos muy buenos de fantasía y romance, pero como en todo, porque en todos los libros, en todas las cosas que a uno le gustan, hay, igual que en las películas, hay un montón de contenido de películas y hay una gran cantidad de películas que son basura. Lo mismo pasa en los libros, hay libros que son basura, entre comillas, porque hay libros que hay cosas que son más subjetivas en la lectura y también en el cine, pero hay libros que uno considera que son basura, pero que son entretenidos y no tiene nada de malo, es entretenido. Uno reconoce racionalmente que no es el mejor libro escrito, pero que es entretenido y es divertido. Y muchos de estos libros para jóvenes ayudan mucho a que la gente se vuelva lectora para toda la vida. Y eso es una experiencia que yo he tenido. Yo cuando estaba adolescente y cuando estaban saliendo las películas de Crepúsculo, los libros de Crepúsculo fueron los que hicieron que yo leyera muchísimo más después. Y si uno los lee ahora, pues el plot de esas historias no es muy bueno. Aunque la escritura de Stephanie Meyer es bastante buena en comparación a la edición que ahora hay de libros adolescentes que no están buenos. No todos, hay muchos que son muy buenos, pero a la vez esos libros son más sencillos de leer. Son una entrada para mucha gente para empezar a leer y eso hay que entenderlo y no juzgarlo de esa manera. Lo que debería pasar es que las editoriales se tomen más en serio los libros para jóvenes y los libros para mujeres y les den la calidad que les corresponde, porque muchos de estos libros tienen premisas muy buenas que uno diría que serían increíbles si les pusieran el tiempo y la dedicación y le dieran el tiempo al autor para tener un libro de mejor calidad. Y también hay que entender que hay muchos problemas en el mundo de la lectura, sobre todo de la lectura anglosajona, que también en Latinoamérica pasa, que tiene que ver con clase y con raza. Entonces siempre hay una gran cantidad de escritores de una raza en particular, que es la blanca en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, o personas que tienen cierto nivel de estudios o de dinero que tiene que ver mucho con clase. Entonces, eso dicta también los temas que se tratan en la literatura y que uno como consumidor debe buscar los libros que sean más diversos e inclusivos de diferentes personas, sobre todo personas que han vivido su vida en la marginalidad. Entonces, eso ayudaría a alimentar mucho a uno como lector, porque leer es también un acto de resistencia y es un acto político. Así la gente no quiera, pero lo es. Es un acto político, así leas solo romance. Porque lo que dice esos romances hablan mucho de donde tú estás parado en la vida, política y socialmente hablando. Entonces uno no puede separarse la lectura de lo político, uno es solamente un lindo hobby sin cabo, porque siempre ha sido un vehículo para cambiar el mundo y para conocer el mundo. Entonces eso pasa y me parece muy pesado que haya muchos videos como de gente criticando y denegando el hecho de que las mujeres leen o de que la cantidad de libros que leen. Y también de que no todos los influencers son así. Yo conocí un par de influencers, tanto anglosajones como latinoamericanos, que no leen esa cantidad de libros, sino que hacen videos de diferentes temas, no solamente de los libros que están leyendo. Hablan de literatura más holísticamente, no solo de los libros que están leyendo, pero como influencer de libros tienen que leer. Eso es lo que tienen que hacer para poder ayudar a la gente a determinar si va a comprar o no un libro, porque eso es todo. Los influencers de libros están para ayudar a la gente a decidir qué quieren leer y a qué le pueden poner el dinero. Por ejemplo, si yo veo a alguien que en particular me gusta mucho cómo habla de esos libros, cómo articula sobre los libros
y yo leo un libro de la persona que recomienda y que me gusta, y cuando yo lo leo me gusta, y me gusta por las mismas razones que esta persona me lo recomendó, yo reconozco a esta persona que el gusto de esta persona es más cercano a lo que a mí me gusta. Entonces yo puedo ver que los libros que le gustan mucho, dependiendo de cuáles son las razones por las que les gusta mucho, que es un libro que yo voy a disfrutar. De eso se trata, o sea, así se deben usar los influencers en realidad. Uno puede ver influencers de libros que tiene libros que digamos a mí no me gustan y que no tenemos el mismo gusto de libros, pero que es entretenido escuchar las razones por las que les gustan los libros como una cuestión de entretenimiento y para tener otro punto de vista de las cosas, que eso es muy bueno, pero reconocer que posiblemente los libros que a esta persona le gustan no me van a gustar a mí, porque nos gustan diferentes cosas, porque es subjetivo. Entonces hay que entenderlo así y no compararse un montón con la cantidad de libros que está leyendo la gente, sino que si quieres gente que lee más lento en el internet, existen lo que es buscar. ¿Cómo se busca? Pues uno empieza a mover, digamos, en TikTok. Hay un momento en que uno deja de estar en la parte como en la parte de encima, realmente es como un iceberg. En realidad, entre más consumes contenido de libros en TikTok, más vas encontrando qué es lo que te gusta y qué personas les gustan las mismas cosas que a ti. Hay cosas que nosotros como consumidores podemos ayudar a que dejen de pasar. Por ejemplo, a mí no me gusta la sobreconsumpción en general. Yo tengo sobreconsumpción, todos tenemos sobreconsumpción, es una cuestión metida en nuestro mundo capitalista que nos afecta a todos, pero cuando uno es consciente de que lo hace, yo no quiero consumir contenido en ninguna de las áreas que me gustan que promuevan consumir sin sentido dinero y comprar un montón de cosas que no necesitas. En el mundo de los libros es muy sencillo hacerlo. Ahí está esto de los book hauls, que es mostrar los libros que tú has comprado en el mes, no en la semana ahora. Eso les va muy bien porque al TikTok y al YouTube y al Instagram están diseñados para promover el consumo, porque ellos quieren que las marcas y los productos, o sea, que esta gente que tiene productos pueda vender cosas y le dé dinero a estas compañías para promover productos. Entonces, un libro, un video donde la gente está promoviendo consumir libros, está vendiendo cosas de cierta manera, accidentalmente, ¿no? Porque mostrar libros que tú compraste por sí solo porque estás emocionado de ellos, no tiene nada malo en la naturalidad de las cosas, pero en el mundo del consumo da un mensaje. Lo que yo me doy cuenta es que si esta gente hace estos videos de uso una vez al mes o cada 2 semanas, que aún no he visto, y cada vez son 17 libros y 20 libros y luego un par de meses después están deshaciendo los libros sin leerlos, eso es algo que yo no quiero promover y es algo que no quiero consumir. Entonces yo le puedo dar el mensaje a las personas, no echándoles mensajes horribles en el internet, porque eso me parece sin sentido, no. Ahí uno no entiende, uno no sabe por qué esta persona está haciendo eso, puede tener un problema de consumo, de ser obsesivo con las compras, o puede ser una cuestión de que es su trabajo, de que es su trabajo, pero a mí no me gusta que solo se promueva comprar un montón de libros sin sentido, igual que en el mundo de la ropa. Entonces yo no veo esos videos, no los consumo. De esa manera uno no está todo el tiempo metido en que te están promoviendo un libro continuamente, porque eso pasa cuando uno ve muchas veces mucho contenido de libros, empiezas a ver los mismos libros una y otra vez y a veces uno se deja influenciar de cosas que posiblemente a uno no le van a gustar, y entonces uno tiene que estar muy consciente de que todo el tiempo el mundo está pensado para que gastes dinero. Entonces lo importante es reconocer a quienes tienen en el mundo de los libros el mismo gusto o similar al que tú tienes. Quieres ver algunos videos y ver si algunos de los libros que tú ya has leído a esta persona les gusta por las mismas razones, y si no, no. Y eso es de esa manera puedes buscar sugerencias de qué leer. Pero también nosotros como consumidores también tenemos el poder de no ver nada por un tiempo, porque ver continuamente contenido de libros
puede ser muy pesado para la mente de cada persona, porque uno no tiene la misma velocidad ni tiempo para leer todo eso y uno puede empezar a sentirse mal, pero eso es problema de uno, no es un problema de la persona o del influencer en particular, y también es más bien un problema de la sociedad y de cómo funcionan estas aplicaciones. Entonces uno también tiene que salir a la calle y tocar un poquito de paz, ¿no? Ir a un parque, a ver otras cosas, leer las cosas que a ti ya te interesan, ir a la biblioteca, no estar solo en el mundo del internet, en el mundo de los libros. A mí me gusta ver contenido para libros, pero no necesariamente lo estoy viendo continuamente todo el tiempo, porque tampoco me quiero sobreestimular sobre ese tema, porque yo sé que hay un punto que uno se puede sentir mal por no leer la misma cantidad, pero yo lo que hago es hacer listas de libros que me interesan. Si más adelante tengo la oportunidad de comprarlo, tengo la oportunidad de lo encuentro en la biblioteca, por ejemplo, o en alguna de mis aplicaciones de libros que yo uso, Storytel, sobre todo, o LibreFM. Entonces, de esa manera, yo puedo ir consumiendo libros a mi paso. Yo sé que hay un punto en que uno se siente que le da FOMO de que no está leyendo lo mismo que todo el mundo está leyendo, pero a la vez y muchos influencers están leyendo lo mismo porque todos están viendo entre ellos que es popular y que les va bien para seguir haciendo contenido, pues seguir viviendo de hacer contenido para libros, que es algo que les emociona mucho y algo que pues es su trabajo hoy en día, que es un trabajo válido y que es bueno para mucha gente. Entonces hay que entender que uno tiene responsabilidades en lo que uno consume y en cómo se comporta en el internet. Si yo veo que a alguien no le gusta un libro que a mí me gusta y de pronto estoy totalmente de acuerdo de lo que digan, no puede dejar un comentario, pero no tiene que ser un comentario de odio o un comentario eh, poco sensible, o empezar a criticar la forma en que se ve la persona, sobre todo porque pasa mucho cuando son influencers de mujeres que empiezan a criticar la forma en que uno se ve, que como tiene el cabello, que como habla, que donde vive, que empieza a buscar un montón de cosas para generar odio sin sentido. Y no tienen ni pies ni cabezas pensar de esa manera. Cuando hay una situación problemática dentro del mundo de los libros, cuando pasa con lo de Neil Gaiman, como que es una persona terrible y que está siendo acusado por violencia sexual, ahí uno tiene que tener una actitud totalmente diferente. Ahí uno sí puede poner ser bravo y todo lo que tú quieras, pero también como ser muy consciente de dónde uno está parado en realidad. Y en esos momentos sí uno sí tiene que poner acción y sí puede decir sus comentarios, pero es porque es algo muy importante y que uno lo que tiene que hacer también es, si no era fan del man como me pasa a mí, es que dejar de consumir su contenido, no darle dinero en absoluto a él, porque comprando sus libros o leyendo nada de él, y también darse cuenta de las personas que todavía lo siguen a pesar de que se demuestra que es una mala persona. Entonces uno lo que hace no es mandar mensajes de odio, es puede uno dejar un comentario y no, pues te mandes una mala persona, o simplemente seguir adelante, que es lo mejor. Si uno es un influencer que hace algo que uno considera que es malo o que uno no está de acuerdo, no necesariamente tiene que dejar un montón de mensajes feos a la persona. Un mensaje crítico se puede, pero no necesariamente un mensaje de odio. Lo mejor y lo mejor para la mente de uno, y también si uno no quiere que esa persona sea más popular, es no engancharse en su contenido y no engancharse y bloquear a la persona, ir adelante y ver otras cosas, porque no es productivo quedarse y dejar mensajes de odio a la gente porque no estás de acuerdo en lo que piensan. Pero cuando son cosas supremamente pesadas, uno pues sí puede ser vocal al respecto, pero con mucho respeto, y separarse de la situación, separarse o sea, no ser problemático y generar más problemas en el sino realmente dejar de darle tu dinero y tu tiempo a lo que tú no estás de acuerdo en que suceda. Es una de las mejores maneras de que deje de suceder, sobre todo en el internet. Entonces, y también darse cuenta de que a veces hay como problemáticas o
cancelaciones de autores o de influencers que a veces no tienen ni sentido, y uno darse cuenta que no debe seguir a todo el mundo lo que está hablando en internet, criticándolo sin pensar qué, qué es lo que la persona hizo, qué es lo que la persona dijo, y ahí uno se da cuenta si es una problemática o si es simplemente machismo y misoginia o bullying, porque sí. Porque también hay otra cosa que está pasando en el internet hoy, es que hay muchos bots que son cuentas que parecen personas, pero no son personas, en realidad es inteligencia artificial. Entonces estos bots están diseñados para hacerle mal un poco, pero estaban pensados más para estudiar a la gente y enseñarle cosas a la inteligencia artificial, o para hacer campañas de odio, pero uno tiene que entender que no son personas. Entonces, que a veces no son las personas que están hablando y dejando todo este odio, sino que es una máquina que está aprendiendo las cosas feas que nosotros sabemos hacer. Entonces uno tiene que entender esas cosas como pararse bien sentado cuando es una problemática muy importante o tiene que ver con algo que realmente está afectando negativamente a la población, y ponerse y sentarse y no darle el dinero a esta gente, sino realmente ayudar a la población que está siendo afectada por esa situación en el mundo de los libros. Entonces, no hay que hacer peleas por cosas pendejas, pero yo me he dado cuenta que hay gente que se pone a ser muy pesada con comentarios muy sencillos de una persona que no le gustó un libro por X otra razón, y una razón pues lógica, y como en plan, bueno, no tenemos el mismo gusto, pero que, o sea, hay siempre comentarios muy feos en todo el mundo, sobre todo si son mujeres, que no tiene sentido, y la forma que nosotros arreglamos eso es cambiar la disposición y tener mejor ética en el internet, porque no podemos estar con los puños levantados todo el tiempo, eso no está bien, y hay que pararse, distanciarse de lo que está pasando realmente, y entender que a veces no tiene que ser una controversia así de grande, porque lo que más, digamos, a mí me molesta es que cosas muy pequeñas se vuelven una controversia muy grande, cosas muy graves, muy importantes, que sí deberían ser una controversia y que sí se debería hacer algo al respecto, son las que menos pasan cosas, realmente se centran más en las estupideces, y eso me da muchísimo fastidio. Pero entonces, como se ha vuelto el internet tan difícil de navegar, uno lo que tiene que hacer es como salir y hacer otra cosa, y también saber qué consumir y cómo consumirlo en el internet. Uno tiene muchísimo poder para ver a uno que está consumiendo. Por ejemplo, yo no quiero ver nada de Sarah J. Maas, que es la de estos libros que estaban basados pues en La Bella y la Bestia. El primero era que se llamaba, creo que, bueno, por ahí está la portada. Yo no quiero consumir nada de ella por lo que yo he escuchado sobre lo que ella apoya, eh, que ella apoya lo que está pasando en Gaza. Entonces eso, yo no quiero consumir nada de eso, y también no quiero consumir ese tipo de historia porque considero que no escribe muy bien, pero entiendo por qué a la gente le gusta el libro, porque tiene un lenguaje pues muy fácil en meterse en él, y ayuda mucho como cuando uno no ha podido leer en mucho tiempo, engancha mucho a la escritura de la niña, pero pues no son historias muy buenas ni nada. Pero lo que más me molesta es lo que ella está apoyando, que está apoyando algo muy grave, algo muy problemático, y yo no quiero nada de eso. Entonces yo busco gente que tenga ideas similares y que no promueva ese tipo de contenido. No puedo ir y mandarle un montón de mensajes de odio a la nena, porque eso no es productivo, no pasa nada. Y sigo dándole cosas a la nena, y es más como tú tienes que hacer tu propio drive y por dónde te vas a parar en lo que te guste o no te guste. Y yo siento que eso es lo que le hace falta un poco al mundo del internet en general, en todos los temas que están pasando en internet. La gente está siendo muy agresiva, y uno tiene que dejarle estar en él por mucho tiempo para relajarse un poco, porque a veces uno se siente como muy tenso todo el tiempo, y no es porque estoy viendo cosas muy pesadas, y están pasando cosas muy pesadas en la vida real. Uno tiene que poder tomarse un poquito de distancia y luego volver a las cosas y ser muy
consciente de qué está pasando y cómo uno se está comportando en el internet. Y pues no hay necesidad de compararse tanto con los influencers de lectura. Es como su propósito es simplemente darte recomendaciones y tú decides qué hacer con ellas. Y cómo te sientes al respecto de esa persona es tu problema, no el de la otra persona, a menos que esté haciendo algo problemático de verdad. No dijo que no me gustaba tal personaje, eso no es problemático de verdad. Entonces tiene que ver, es más como, bueno, ¿qué estoy consumiendo? ¿Cómo me estoy tomando los influencers? ¿Cómo me los estoy tomando? Y cómo es mi relación con ellos en realidad, porque a veces como hay mucha soledad en general, uno a veces le pone sentimientos más pesados a gente desconocida en el internet, que no es necesario hacerlo y que uno tiene que reconocer que no las conoce, no sabe quiénes son estas personas. Me gusta el contenido que hacen, pero no las conozco y no tengo toda la información para juzgarla completamente a la persona. Lo que yo puedo hacer es dejarle consumir lo que no me guste y dejarle promover con mi consumo de estos contenidos lo que yo no quiero que siga pasando en el internet. Entonces eso es lo que les quería decir sobre el internet y los libros, que yo siento que tenemos muchísimo más poder y que no hay que amargarse la vida en internet tanto. Hay muchas cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, ahorita hay una cosa que me parece buena que es que va en contra del consumo de libros, de la gente que es influencer, que están empezando a leer los libros que tienen acumulados y que hacen diferentes juegos, como una ruleta. Eso me parece muy interesante. Leen muchísimo más rápido que yo, pero me gusta el acto de volver la lectura un poquito de juego y también ayudar a la persona a ser consciente de que está consumiendo demasiado dinero en libros que no está leyendo y que sería bueno que los leyera, que los leyera todos y así no consumiera tantos libros a la misma cantidad que está haciendo, porque seguramente le está afectando el dinero, la parte económica en su vida. Pero es un ejercicio divertido, pero yo reconozco que ese juego divertido de la ruleta a mí me gustaría hacerlo, pero yo no tengo tantos libros sin leer, pero lo puedo hacer con otras cosas o de otra manera. Por ejemplo, yo quería hacerlo es con mi aplicación de audiolibro. Yo uno como los puede guardar en Storytel. Tengo guardados como 50 libros. No son míos, no los he escuchado, no, es una suscripción como Netflix. Entonces yo puedo hacer una ruleta y ir escuchando todos los libros que he guardado en desorden para hacerlo más como un juego, pero yo no tengo todos los libros físicos en realidad, pero sigue siendo el juego. Me parece interesante, es chévere, como que se está pensando realmente que el consumo es malo, el sobreconsumo es malo, consumir de vez en cuando y tener libros por leer no tiene nada de malo, pero la cantidad gigantesca es el problema. Entonces esas cosas que me llaman la atención. Me gusta ver cuando la gente hace videos de un libro en particular que me llama la atención a leer, porque es consumir un contenido un poco diferente, no es lo promueve la sobreconsumpción, pero ayuda a mí decidir si quiero leerlo o no. Y me parecen divertidos, o ver videos de gente que lee libros que posiblemente yo no leería, pero me da curiosidad de qué se tratan porque son muy populares, y estas personas pues sacrifican por uno y leen ese libro que posiblemente es malo, pero que me da curiosidad por leerlo y por saber de qué se trata para no leerlo en realidad, y de esa manera puedo consumir el contenido de otra manera. Entonces es lo que uno ve en el internet, lo que uno haga con él, lo que uno decida ver o no hacer. O sea, yo sé que a veces pareciera que uno no tuviera el control, pero sí lo tiene. Entonces de eso se trata este video y los veo en el siguiente video. Ojalá sigan leyendo.